Buenos días, en esta ocasión quiero compartir con ustedes el análisis del Decreto Supremo de Cuarentena Dinámica que ha emitido el gobierno, que es el Decreto Supremo 4226. Evidentemente, como en la mayoría de los países del mundo, estamos avanzando de manera paulatina y gradual a determinar ciertos avances en lo que es la actividad industrial, económica, personal, laboral, en virtud a los grados de riesgo que se presenten en cada municipio. Y es lógico que no podamos avanzar de manera eh, inmediata, si se quiere, a un escenario de inexistencia de cuarentena. El escenario post-cuarentena va a ser controversial, va a ser complejo para las empresas y para las personas, y por lo tanto, el Estado tiene que ir legislando de manera gradual la posibilidad de acomodarse a estos nuevos escenarios. Y evidentemente también no se puede generalizar la regulación cuando hay municipios que tienen mucho mayor y menor grado de contagios. Por lo tanto, es coherente que de esta manera y como se ha ido regulando a la mayoría de los municipios en todos los países, se establezca ciertos grados de riesgo con ciertas medidas. Vamos a tratar de resumir en un esquema de presentación las principales modificaciones que establece y las principales regulaciones, pues es un decreto que por su naturaleza de regular ámbitos de riesgo con condiciones dinámicas tiene muchos pormenores que pueden generar una confusión en la ciudadanía y en el sector empresarial. Por lo tanto, trato de sintetizar estos aspectos. Veámoslo. Muy bien. He tratado de sintetizar en tres aspectos estructurales, elementos estructurales, las modificaciones relacionadas principalmente con el tema empresarial y laboral. Primero tenemos una columna que habla sobre las condiciones de riesgo, es decir, el decreto determina tres tipos de riesgo existente dentro de las empresas. Primero, el riesgo alto, el riesgo mediano y el riesgo moderado. El decreto entiende que no hay un riesgo bajo, evidentemente por las condiciones de la pandemia, y en cada grado de riesgo establece distintas regulaciones respecto a la posibilidad de funcionamiento de empresas, la circulación de vehículos, la circulación de personas, el traslado de trabajadores y las actividades, bueno, y en realidad el horario, ¿sí? ¿Quién define el riesgo? También establece un procedimiento de quién va a definir qué municipio se encuentra en cada riesgo, en cada grado de riesgo. Y también, en verde, establece las actividades económicas permitidas de funcionamiento. Independientemente del grado del riesgo del municipio, hay ciertas actividades económicas que de manera general están autorizadas desde este próximo lunes 10 de mayo. Por lo tanto, vamos a pasar a ver cada uno de ellos. Como les mencionaba, el grado de riesgo es alto, mediano y moderado. El grado de riesgo alto mantiene las mismas regulaciones en las cuales nos encontramos hoy dentro de la cuarentena total. Por ejemplo, circulación de vehículos solamente con autorización del Ministerio de Gobierno para las empresas autorizadas a funcionar dentro del estado de emergencia. No hay una flexibilización, si se quiere, respecto a la circulación del transporte público privado. Solo pueden circular los vehículos que sean autorizados. Se prohíbe la circulación de las personas, restringida solamente a un día de 7 de la mañana a 12 del mediodía, de acuerdo a la terminación de tu carnet. 1 y 2, lunes, 3 y 4, martes, 5 y 6, miércoles, 7 y 8, jueves, 9 y 0, viernes. En caso de que tú circules indebidamente, la sanción es 1.000 bolivianos más 8 horas de arresto. En caso de que circules en un vehículo no autorizado, la sanción es para el chofer de 2.000 bolivianos de multa, decomiso del vehículo hasta que termine la cuarentena y un arresto de 8 horas. ¿No es cierto? Entonces es bastante estricta su regulación. Las empresas no pueden funcionar de manera general, solo las actividades económicas permitidas que vamos a ver posteriormente. Y el horario de atención al público en estas empresas autorizadas o actividades económicas permitidas es de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Eso es lo que regula el riesgo alto. Muy bien, vayamos a ver el riesgo mediano. El riesgo mediano flexibiliza las medidas en lo que es horario de trabajo, establece que ya no solo las actividades económicas permitidas pueden funcionar, sino también las empresas del sector público y privado en general, con un horario de trabajo de 6 horas, entre 6 de la mañana y 3 de la tarde. ¿Sí? Entonces, entre 6 de la mañana y 4 de la tarde. El horario de atención al cliente o al público, 6 de la mañana y 3 de la tarde. Entonces, reduce la jornada de trabajo a 6 horas y establece un margen de funcionamiento del horario. ¿Por qué? Porque está restringida la circulación de personas entre 5 de la tarde y 5 de la mañana.
Entonces, obviamente las empresas solo pueden funcionar hasta las 4 de la tarde de lunes a viernes. Entiende que no puede trabajarse el día sábado y obviamente no domingo. Esa es la flexibilización que establece. En cuanto a la circulación de vehículos, determina que las empresas deben transportar, son responsables de transportar a los trabajadores de su domicilio a la empresa y de la empresa al domicilio. Sin embargo, establece una nueva modalidad de que el trabajador pueda usar para fines laborales bicicletas o motocicletas, en cuyo caso la empresa quedará eximida del transporte del trabajador, o tomará la decisión, en caso de que el trabajador no tenga bicicleta o motocicleta, de otorgarle una bicicleta que es más accesible para que pueda hacerle un préstamo gratuito como un comodato gratuito para que puedan acudir en bicicletas a los centros de trabajo, que podría ser un costo menor al que hoy en día están erogando para vehículos autorizados. Ese es el riesgo mediano. Veamos el riesgo moderado. No habla de un riesgo bajo, habla de un riesgo moderado, ¿sí? En este caso ya las empresas pueden funcionar por 8 horas, todas las empresas del sector público y privado, independientemente de las actividades económicas permitidas, pueden funcionar por 8 horas con un horario margen entre 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Perdón, aquí hay una omisión. Es 6 de la mañana y 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque la circulación es permitida entre 5 de la mañana y 7 de la noche. Está prohibida entre 7 de la noche y 5 de la mañana. Y bueno, la circulación de vehículos en este estado de riesgo ya debería ser normal. El transporte público y privado debe funcionar con la garantía de funcionamiento que deban establecer y regular las entidades territoriales autónomas, ¿sí? Entonces ya el empleador ya no estaría obligado a dar vehículos de transporte del trabajador, porque ya habría transporte público y privado. El horario de atención al público o al cliente será entre 6 de la mañana y 6 de la tarde. Esas son las regulaciones del riesgo moderado. Ahora bien, como les he mencionado, hay actividades económicas permitidas que son independientes del grado de riesgo en que se encuentra. Y esto no lo estamos tomando en cuenta, pues desde el día lunes 10 de mayo, muchos sectores volverán a trabajar de manera normal con todos sus trabajadores, por lo cual la afluencia de gente va a incrementarse. Y obviamente aquí se genera la responsabilidad por parte de la empresa de otorgar mecanismos de bioseguridad y mecanismos de identificación del virus en el centro laboral. Bueno, ¿qué sectores estarían autorizados a trabajar desde este día lunes? Independientemente del grado de riesgo. Sería el sector industrial, minería, manufactura y agropecuario. Su horario, el decreto determina que lo pueden establecer de acuerdo a su necesidad operacional, como tengan que funcionar. Obviamente, de manera general, para evitar gastos de traslados, riesgos de indebida circulación, funcionarán de acuerdo al horario del riesgo en el que se encuentra el municipio donde funcione la empresa o sus sucursales. Pero tienen la permisión de funcionar fuera de ese horario porque la norma que estamos analizando determina de acuerdo a su necesidad operacional, podrán establecer el horario. Los deliveries de comida, las empresas de deliveries de comida pueden funcionar y se les establece un horario de 9 de la mañana a 10 de la noche, por lo que aquí sí hay un horario específico. Los servicios de comercio que sean por teléfono o con entrega a domicilio, no el servicio de comercio personal presencial, el servicio de comercio que sea telefónico o con entregas a domicilio. Por ejemplo, venta de celulares con entrega a domicilio. Eso se permite. Servicios u oficios unipersonales, ¿sí? La persona como persona natural presta un oficio a la otra persona o empresa en el domicilio del cliente, ya sea personal o empresarial. Como por ejemplo se pueda dar los servicios de asistencia técnica de celulares, los servicios de asistencia de computadoras, ¿no? Entonces esos también están permitidos. El sector de la construcción también, solo que el decreto le establece una condición, que tienen que esperar la reglamentación del Ministerio de Obras Públicas y Viviendas que garantice su debido funcionamiento. Por lo tanto, este sector está sujeto a una condición que es esa reglamentación. Las empresas de producción y abastecimiento de medicamentos, higiene, alimentación y servicios básicos y otros indispensables como la gasolina y el diésel. Obviamente, estas empresas que están relacionadas con la cadena de suministro de bienes y servicios deben funcionar y el decreto les otorga amplio margen de funcionamiento
que pueden funcionar por 24 horas de acuerdo a su necesidad operacional, en las 24 horas que ellos dispongan. Entidades financieras, las entidades del sector financiero también pueden funcionar con la totalidad de sus empleados desde las 7 de la mañana a 3 de la tarde de día lunes a viernes. Como ustedes pueden ver, hay una gran cantidad de actividades económicas permitidas que van a funcionar independientemente del grado de riesgo y va a generar afluencia de gente. Esto lleva a que las empresas sean partícipes en un sector, un actor principal para no propagar el virus. Por lo tanto, tendrán que otorgar barbijos y mecanismos de identificación, formularios de registro de síntomas, reportar síntomas a sedes del Ministerio de Salud, de acuerdo a las condiciones y obligaciones establecidas en este decreto 4226 y en la resolución ministerial 001/2020. 4229, perdón. Y ahora vamos a ver cómo se define el riesgo. El riesgo se define de acuerdo al siguiente procedimiento. El CEDES, hasta el día de ayer, tenía la obligación de emitir, todos los CEDES en sus municipios competentes, de competencia, emitir un reporte del estado de contagio en cada municipio. Ese es un reporte que se eleva al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud lo conoce y cada jueves efectuará esta acción, el CEDES, de reporte al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no conoce y emite un reporte del estado de riesgo de cada municipio los días viernes de cada semana. Ese es el procedimiento. CEDES informa estado y Ministerio de Salud reporta los municipios con estado de riesgo. Ese es el procedimiento. Como ustedes pueden ver, es un avance a volver a una situación que tiene la intención de volver paulatinamente y progresivamente a una situación normal y que permite que ciertos municipios que no están siendo muy afectados por el coronavirus puedan funcionar de una manera más flexible. Sin embargo, no implica que dejemos las medidas de bioseguridad, las medidas determinadas por el Ministerio de Salud, por la Organización Mundial de Salud, porque no es que el virus ha desaparecido, simplemente hay una flexibilización, pero los municipios, de acuerdo a los grados de contagio, pueden variar y subir o bajar. Entonces tenemos que tener cuidado, tanto el sector laboral como el sector empresarial son partícipes, ya eran y hoy son mucho más partícipes de no propagación, partícipes para no generar la propagación del virus y para identificar sus síntomas. Por lo cual, esta cuarentena dinámica va a funcionar de manera correcta solo si los actores principales, que son los ciudadanos, los trabajadores y las empresas, acatan las medidas de seguridad que deben tomar dentro de los entornos de trabajo y dentro de los entornos personales. Les agradezco mucho, ese es el análisis del decreto de cuarentena dinámica.